Y en Mañanas Blue continúa el análisis y el debate. Dirige Camila Zuluaga. Son las 12 del día, 17 minutos. Aquí estamos conectados con ustedes en Mañanas Blue. Después de las noticias del mediodía, les había dicho antes de nuestro corte que íbamos a hablar del fentanilo, porque el fentanilo es una sustancia de la que venimos oyendo hablar mucho en los últimos tiempos. Hemos oído hablar al presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, sobre el fentanilo. Incluso habló en su momento Donald Trump sobre el fentanilo, el presidente de México, en la visita que tuvo el presidente Gustavo Petro a los Estados Unidos, cuando hablábamos con el ex embajador Kevin Whitaker. Hablábamos del fentanilo. Pero ¿qué es el fentanilo? ¿Qué es esta sustancia de la que venimos hablando, que venimos oyendo hablar constantemente y que podría convertirse o se está convirtiendo incluso en tal vez una sustancia que puede competirle a la cocaína en el mundo? Julián Quintero es sociólogo y fundador de Échele Cabeza. Y de hecho, Julián, con quien ya hemos hablado en el pasado, se encuentra en estos momentos en la frontera de México con los Estados Unidos, porque México es el segundo productor más grande de fentanilo en el mundo después de China. Y yo realmente tengo muchas preguntas sobre esta sustancia para poderlas aclarar y saber de qué está hablando el planeta cuando se refiere a fentanilo. Julián, bienvenido a Mañanas Blue una vez más y mil gracias por aceptar esta comunicación en estos momentos en donde usted se encuentra en plena frontera entre México y Estados Unidos. Camila, buenos días a usted y a la gente que escucha. No, gracias por la invitación. Y sí, justo estamos acá con un equipo de la organización, conociendo los proyectos que manejan en calle para la gestión de la sobredosis del fentanilo. Estamos aquí literalmente a dos cuadras del muro, y en la ciudad de Tijuana, en la zona norte, que es donde se manifiesta el fenómeno, y vamos ahorita para Mexicali a conocer los proyectos de allá y ver cómo están empezando a gestionar este tema. Usted me pregunta un poco qué es el fentanilo. Yo puedo decir que el fentanilo es ante todo un medicamento sintetizado hace 50 años. En Colombia se usa hace 30 años más o menos a nivel intrahospitalario como analgésico y también se usa como anestésico y en cuidados paliativos también. ¿Qué es lo que pasa con el fentanilo? Más o menos desde el 2016-17 aparecieron unos análogos sintéticos de fabricación ilegal para responder a una demanda de la ausencia de opioides en la calle. Básicamente el contexto es este: en Estados Unidos las personas en los últimos 20-25 años las volvieron bastante dependientes a los opioides, especialmente con un medicamento que se llama oxicodona. Cuando el gobierno se dio cuenta, eso surgió a partir como de corrupción entre médicos, farmacéuticas y la falta de control del Estado, quitó los opioides de las calles, la gente salió a buscar heroína, que era el que le seguía en el mercado ilegal. Cuando la heroína es tan cara, $100, apareció el fentanilo, más barato, más potente, y eso es realmente, cuando usted habla de fentanilo, se refiere a las muertes por sobredosis, usted está hablando desde un análogo sintético de fabricación ilegal, inestabilidad en su composición, que hace que las personas corran mucho riesgo, hayan muchas sobredosis y muchas muertes. Pero mire, Julián, este análogo sintético del fentanilo, que podríamos decir como si hubiera un análogo sintético de la morfina o una cosa así, la gente se vuelve adicta, o sea, busca ese análogo sintético del fentanilo. La gente se está drogando con este tipo de sustancia y la está buscando específicamente, ¿o no? Pues lo que estamos viendo, por ejemplo, mire, aquí nomás en este lugar donde yo estoy trabajando, estábamos pensando que en qué momento fue la transición de la heroína a fentanilo, y básicamente me dice fue una transición del mercado. Los que dominan el mercado fueron los que empezaron a hacer la sustitución, dijeron por eso. Y por otro lado, sí, es un opioide sintético y genera una alta dependencia. Cuando la persona hace la transición, la heroína al fentanilo, porque el fentanilo es más barato y más potente, pues ya después lo que quiere es buscar fentanilo, porque la heroína y los otros opioides no le hacen efecto. Entonces, y genera alta dependencia, pero depende mucho también de que fue la oferta del mercado. En principio la gente no estaba pidiendo fentanilo porque realmente tenía heroína. Dijo el mercado, no le tengo fentanilo, no le tengo heroína, le tengo fentanilo, que es más potente, es más barato. Pero entonces, la competencia, digamos, dentro del mercado de las drogas del fentanilo era con la heroína y no con la cocaína, ¿o el fentanilo también ha entrado a competir con la cocaína? Total, es con la heroína, porque es que son la familia de los opiáceos, o sea, es con morfina, con heroína, con fentanilo, con oxicodona, todo eso es una misma familia.
No compite con la cocaína, nada tiene que ver. La cocaína, esto es un analgésico, estimula, la heroína es, al principio, analgésico depresor del sistema nervioso, o sea, es un relajante. La cocaína es un estimulante del sistema nervioso, o sea, es un estimulante, va para arriba, te mantiene despierto. Son dos públicos completamente diferentes, los de a uno. ¿Quién compite con la cocaína? Con la cocaína compite la metanfetamina. La cocaína compite de pronto el MDMA. Por ejemplo, este es el caso de México. Por ejemplo, México es el productor de metanfetamina. México ingresa a Estados Unidos un mercado fuertísimo de metanfetamina porque es la versión barata del estimulante de cocaína. La cocaína vale $80, $90 un gramo en Estados Unidos y es un estimulante, y la metanfetamina vale $15, $20 el gramo y es otro estimulante. ¿Quién compite con la cocaína? La metanfetamina. No tiene nada que ver, digamos, esto que las conjeturas que se han empezado a hacer, que entonces porque hay más fentanilo en el mundo y más consumidores, entonces en Colombia por esa razón están quietos la venta de, el cultivo de coca y la venta de cocaína y la venta de pasta base. No, eso responde a otras lógicas del mercado, por lo menos para nosotros. De pronto el único lugar donde puede haber una coincidencia, que la estamos analizando, pero todavía no es teórica, es que quienes distribuyen la cocaína en Estados Unidos son los mismos que están distribuyendo el fentanilo. De pronto, claro, pero ahí si hay uno un que punto diría, allí. no, güey, aquí hay un negocio, pero eso no está comprobado todavía. Claro, pero si hay un punto cuando hablamos del fentanilo de manera ilegal. Ahí lo que estamos viendo es que los narcotraficantes están mezclando el fentanilo con heroína y están mezclando el fentanilo con cocaína. Para que tengan una idea, Camila, de lo que se genera en cuanto a dinero del fentanilo. Los carteles mexicanos con 1 kilo de fentanilo pueden producir 1 millón de pastillas. Ese millón de pastillas le dan una ganancia de aproximadamente $20 millones. 1 kilo de fentanilo en los Estados Unidos, según la DEA, para el año 2017 costaba entre $3.300 y $5.000, muy por debajo de lo que puede costar 1 kilo de cocaína. Y por otro lado, Camila, le tengo que decir que sí, el 60% de las muertes ligadas con opioides por sobredosis viene del fentanilo. Es que sobre eso que usted dice, Gonzalo, antes de que Julián le responda a su pregunta, acordémonos que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se refirió al Partido Republicano y criticó a los Estados Unidos al decir que no era responsabilidad de México la crisis del fentanilo que estaba viviendo los Estados Unidos. Eso también se está volviendo pues una guerra diplomática y geopolítica por cuenta de lo que mencionábamos, que México y China son los principales productores de fentanilo. Esto era lo que decía el presidente de México hace algunos días. ¿Qué se dice del fentanilo? Nada más las declaraciones de los legisladores oportunistas del Partido Republicano, que están sacando provecho, raja, del dolor humano. Porque hay mucha hipocresía. Si ellos reciben dinero de las grandes corporaciones, incluso de las farmacéuticas, para campañas, dinero para sus campañas de los que fabrican las armas, de los que comercializan las armas. Y ahora me salen que están muy preocupados. Si estuviesen realmente preocupados, estarían atendiendo las causas. Es que parte de las causas de las que se habla y la que menciona Camila, el presidente López Obrador, tiene que ver con las farmacéuticas. Y hacia allá va mi pregunta a nuestro invitado. A ver, el fentanilo se puede conseguir de manera legal a través de medicamentos como el Artic y el Duragesic, que hacen la función, que son un fentanilo, que es un opioide para tratar enfermedades crónicas. ¿Usted cree que estamos haciendo mal generalizando el fentanilo a nivel global para decir que sí, que es una droga y que hay que prohibirlo a nivel global o a nivel mundial? Muy interesante lo que usted plantea. Yo creo que reducir todo este debate entonces a que el fentanilo es malo y el fentanilo mata, pues es quedarnos muy cortos, porque el fentanilo siempre ha estado, y el fentanilo, digamos, cuando se ha usado de manera adecuada, en el contexto que es, con formulación médica y con restricciones, pues no es una sustancia que se escape al mercado ilegal, es una sustancia que es más el beneficio que le da a la humanidad y a los pacientes. Yo creo que
como aunque no estoy muy de acuerdo, digamos, con las posiciones del señor López Obrador y está tirando todo hacia el prohibicionismo y a disculparse como suelen hacer todos con este problema, le echan la culpa al uno al otro. Yo creo que sí hemos comprendido claramente y hay mucha evidencia, y es que la epidemia que está sufriendo Estados Unidos es producto del conjunto de la ambición farmacéuticas, la corrupción de médicos y la falta de control del gobierno norteamericano. O sea, no pueden venir a nosotros a decirnos que crisis que están viviendo es producto simplemente de una sustancia que es muy potente, cuando hoy en día sabemos de muchas personas y de la implementación de los programas de reducción de daños de Estados Unidos, que hay personas que desean el fentanilo, van y lo buscan, lo adquieren y lo pueden consumir de manera menos riesgosa y no se mueren porque tienen información adecuada y todo eso. Entonces, creo que ahí hay que zanjar muy bien esto, y es que claramente esto es una epidemia producida por un grupo de personas humanas con unos intereses, no necesariamente es culpa de una simple sustancia. ¿Por qué se muere la gente por fentanilo? La gente por fentanilo se muere, entre otras razones, una, porque como la concentración mortal de fentanilo es tan baja, la dosificación es muy precisa. Usted pasa unos cuantos miligramos, mueren. Cuando viene del mercado ilegal, que no está estandarizado, pues usted un día se fue la mano y se murió. Utilizándose en los hospitales es súper estandarizado y usted tiene naloxona en las manos para poder contrarrestar la sobredosis. Entonces, se muere porque no es capaz, que la estandarización no está controlada y la dosificación es muy peligrosa. Mueren que están solas. La gente, la muerte por sobredosis de heroína es una muerte lenta. Usted se va quedando sin respiración y usted puede, mientras le descubren la sobredosis, mientras fallece, pueden pasar 10, 15 minutos. Es gente que está sola. Tercero, la gente se muere porque no tiene acceso a programas para detección y control de sobredosis, porque no les dan naloxona, porque no hay salas de consumo supervisado, porque no. Ayer nomás aquí en Tijuana, en una mañana atendimos 2 sobredosis. Estamos en un centro comunitario, en un barrio de consumo, viene la gente y dice, oye, tal tiene una sobredosis, los chicos de acá salen, una persona le aplican naloxona y la persona regresa. Eso se muere la gente. Sobredosis. Señor Quintero, entonces, pero espéreme, porque es que yo estoy confundida. Nos queda claro que el tema del mercado ilegal pues es un tema muy complejo, pero según yo entiendo, esto es un sintético, no viene de una planta como si lo vendría la heroína, ¿cierto? Lo que significa que el fentanilo o su receta fue desarrollada en un laboratorio. ¿En qué momento se apodera el mercado ilegal de esa receta que se elabora en un laboratorio? ¿Estoy en lo correcto pensando que esto fue así? ¿O cómo pasa a apoderarse el mercado ilegal sobre esta receta pues tan potente? ¿Y cómo se apoderan de la receta de la síntesis de la cocaína y de la morfina y de la heroína? La heroína fue legal hasta hace 80, 90 años, producida en un laboratorio, así como es legal hoy en día la morfina. Lo que pasa es que usted compra unos precursores químicos, básicamente. Después de producir una síntesis en laboratorio, pues sale el fentanilo y hay otros más potentes como el carfentanilo. Digamos que ¿en qué momento surge? Digamos, la fórmula análogo sintético es una fórmula que puede tener más o menos 25 o 30 años, no es cuando surge, no cuando empieza a producirse de manera masiva. Está a producirse de manera masiva cuando hay una demanda urgente, suplir un vacío de opioides sintéticos derivados de la crisis de la oxicodona en Estados Unidos. Y hubo escasez. 13, 14, 15, 16, más o menos, perdón. Y la escasez entonces de la heroína, porque usted dice, entró el fentanilo a suplir esa escasez que había de heroína, y ahí es donde entró a competir en el mercado, porque entró a suplir un hueco. Esa escasez de heroína que proviene, como decía Mariana, de la amapola, se empezó a dar ¿por qué? ¿Por algún tipo de lucha contra las drogas? ¿Por qué se dio esa escasez de la heroína? Bien, no tanto escasez, sino que no había la suficiente heroína para suplir la necesidad y el montón de gente adicta a opiáceos derivados de la oxicodona. Entonces, pues tanto que había escasez, sino que había un mercado normal de heroína en Estados Unidos, y lo que pasó es que ese mercado se amplió porque salió un montón de gente, consumo de opioides legales, a buscar en la ilegalidad porque el gobierno la restringió. Esa es una razón. No es tanto que sea una escasez, sino que hubo un aumento en la demanda de heroína y la que se estaba produciendo no alcanzaba a suplir esa demanda. Segundo, por el precio, que básicamente un gramo de heroína en Estados Unidos vale más o menos 80, 90, 100 dólares, una pureza del 35 al 45%. Mientras que usted tiene un opioide como el fentanilo y usted puede conseguir fentanilos en 5 y 30 dólares,
menos de medio gramo. Es decir, viene siendo más barato y 50 veces más potente. Una relación costo-beneficio. Esos son los factores que podrían haber generado el aumento en la demanda y la producción mundial de fentanilo. Señor Quintero, a ver, es que aquí estamos hablando de los que se mueren por una sobredosis y cómo aprender, y los que aprenden, digamos, los que aprenden a usar la dosis correcta. Pero yo le quiero preguntar, esos que aprenden a usar la dosis correcta, que usted dice, nosotros miramos quienes aprenden a usarla o no, ¿cuál es el daño a largo plazo por ese uso continuado del fentanilo? Es decir, usted lo aprendió a usar, pero ¿qué le está haciendo a su cerebro con ese uso controlado, continuado? Pues digamos que es como, hay unos niveles de uso que están estandarizados que son de bajo riesgo. Si una persona puede llegar a consumir, digamos, 4 o 5 miligramos diarios de fentanilo, es una persona que no va a tener un daño crónico en 20, 30 años, digamos, porque es como, casi que fuera como una dosis médica. Lo mismo puede pasar con la morfina, lo mismo puede pasar con la heroína. Digamos que los daños están mucho más asociados, uno, al abuso de la sustancia, digamos como que la persona vaya haciendo un escalonamiento y tenga que aumentar la dosis cada vez más, termine generando una dependencia muy fuerte hacia la sustancia. Lo segundo, los riesgos están asociados, los riesgos principalmente están asociados es a la calidad de la sustancia. Porque si hubiera un mercado legal estandarizado, usted siempre sabe lo que se va a poner. En cambio, como no existe, un día le compra a una persona, sale una concentración, al otro día otra persona y se muere. Es como el segundo factor que uno dice que podría ser riesgoso en esto. En esto lo que es más riesgoso es la ilegalidad y la calidad del producto. Entonces, si una persona y el acceso a servicios de manejo de sobredosis, si una persona puede estandarizar, puede regular y puede generar un consumo en un contexto seguro, de una calidad estandarizada, la persona no va a tener mayores complicaciones de las que tendría una persona que genera una dependencia a otro tipo de opiáceos como muchas personas lo hacen. Julián, ya hemos hablado de que este es un problema en los Estados Unidos. Oímos al presidente mexicano referirse a los políticos republicanos. De hecho, oigamos al presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, cuando se refiere a que en ese país, en Estados Unidos, han muerto 700,000 personas por cuenta del fentanilo y que esta cifra se da cada año. 700,000 estadounidenses mueren cada año, según el presidente Biden, por cuenta de sobredosis de fentanilo. Doug, we're with you. Fentanyl is killing more than 70,000 Americans a year. You got it. So let's launch a major surge to stop fentanyl production and the sale and trafficking with more drug detection machines, inspection cargo, stop pills and powder at the border. Eso lo dijo el presidente Joe Biden en el discurso de la Unión y obviamente se paró todo el mundo a aplaudirlo. Incluso se oían voces al fondo que decían hay que parar a China porque China es la que está produciendo el fentanilo. Dice el presidente norteamericano que hay que buscar pues más formas de poder luchar contra la producción de este tipo de drogas. Pero eso es un problema ya en Estados Unidos. Pero Julián, aquí en Colombia, ¿ya se está consumiendo fentanilo? ¿Ya estamos viendo drogas mezcladas con fentanilo? ¿Conocemos colombianos en algunas partes que sean adictos a esta sustancia o el problema aquí todavía no ha llegado? No, porque el problema en Colombia no está instalado de una forma significativa que tenga un riesgo, digamos, para la salud pública. No quiere decir que no vamos a estar en alerta. Yo creo que lo que sí está claro es que les hablaba del fentanilo de ampolletas que se ha utilizado siempre a nivel intrahospitalario. En Colombia ha salido al mercado negro en los últimos 10 años, 7, 8 años. Yo lo he visto en el mercado negro cuando hay ausencia de heroína. Están esas ampolletas, las filtran y las mueven en las calles, pero eso, digamos, no alcanza nunca la potencia de la heroína, la concentración baja que tiene. Entonces, el fentanilo farmacéutico en Colombia ha estado en el mercado negro hace 10 años con un mayor impacto. El fentanilo sintético, en Colombia se han reportado incautaciones de sobres que entraron, seguramente de personas que compraron la Deep Web, psiconautas, que la quieren probar, pero han sido 2, 3 incautaciones, y hubo un caso sí que llamó la atención de todos, un caso de 6, 7 jóvenes en Cartagena que terminaron una intoxicación. Cuando estaban en el hospital se hicieron los análisis y apareció fentanilo, pero es un hecho aislado que pudo haber estado asociado a un tema de
tráfico de intercambio de drogas entre turistas y colombianos. De resto, no hay. Digamos que hubo una alerta hace unas semanas, nosotros mismos la hicimos, de que al parecer habíamos encontrado fentanilo en un CV. Mandamos al Observatorio de Drogas de Colombia, confirmó que no era fentanilo, era MDA, otra sustancia completamente diferente, y lo han dicho quienes producen sustancias como el TUSI diciendo que hay fentanilo. Entonces, no hay, y hay razones por las que creemos que no, digamos, no va a haber una pandemia tipo Estados Unidos en Colombia. Uno, el tema de nosotros no tenemos el antecedente de dependencia y de generar dependencia a los opiáceos como lo tuvieron los estadounidenses con la oxicodona. O sea, nosotros no tenemos ese nivel de consumo en Colombia, ni siquiera proporcional en términos porcentuales. Claro, y por Segundo, eso... Colombia traer fentanilo. El segundo, la termino, es como en Colombia no es negocio vender fentanilo. O sea, en Colombia todavía la heroína en Colombia es del 60-70%, $10 por cara, el centro de Bogotá. Entonces, Colombia vender fentanilo no es negocio. Tercero, no tenemos una tradición ni en Colombia ni en la región de uso de opioides al nivel que puedan estar. Seguro va a llegar algún día, seguro se nos va a presentar, que ahí las autoridades tienen que estar alerta. ¿Cómo? Hay que tener naloxona en las calles, generar protocolos para que se aprenda a identificar una sobredosis de este tipo, y hay que empezar a crear salas de consumo supervisado en los contextos donde hay consumo de opioides y heroína, como la gente en México y como Estados Unidos lo está haciendo, con estas medidas para empezar a contener la epidemia que están viviendo. Como la gran preocupación de los norteamericanos hoy y como escuchábamos al presidente Joe Biden, es el fentanilo, no la cocaína como era antes, en donde también eran los mayores consumidores allá en Estados Unidos, nosotros los productores. Digamos como que esa relación narcotizada entre países casi que la está reemplazando México que Colombia, y por eso le preguntábamos esta semana al ex embajador de los Estados Unidos en nuestro país, Kevin Whitaker, si esa visita del presidente Gustavo Petro al presidente Joe Biden en Washington podía servir pues como una oportunidad para decirle, oiga, tal vez ya la lucha no es contra la cocaína, porque acá los norteamericanos están muriendo es por cuenta de la adicción al fentanilo, y esto nos decía. Cuando la problemática de cocaína es mucho menos amenazante que representa el problema de fentanilo, que el año pasado mató a 100,000 norteamericanos, y la cifra para cocaína es tal vez en centenares estamos hablando. Estamos hablando de seres humanos y no quiero disminuir eso, pero la verdad es que en términos de drogas ilícitas, fentanilo es 100 o 1000 veces más importante. Claro, y ahí es donde yo le quiero preguntar para despedirlo, Julián Quintero, sociólogo y fundador de Échele Cabeza, que en estos momentos está usted en la frontera entre México y los Estados Unidos. ¿Usted cree que esto que se está viviendo con el fentanilo, ahora que el ojo de los norteamericanos está puesto sobre México y bueno, sobre China, pero sobre todo en su frontera con México, puede ser una oportunidad para empezar a hablar de la legalización de la coca? Y claramente, yo creo que todos estamos de acuerdo en que el gran problema que tiene Colombia es el problema de la cocaína, y es un problema que atraviesa todo, que atraviesa corrupción, que atraviesa violencia, que atraviesa pobreza al campo colombiano. Yo creo que sí debemos ir paso a paso. Entonces, ahorita tenemos que terminar con todo este tema de la regulación de la marihuana que viene pronto. Eso nos va a tener que enseñar mucho, pero definitivamente Colombia tiene que empezar a hablar y tiene que empezar a avanzar en temas de la regulación del mercado de la cocaína para uso recreativo, y que Colombia pueda ahí encontrar una oportunidad para resolver problemas de violencia en el campo, problemas de corrupción a la fuerza pública, problemas de pobreza de la gente que ustedes han visto, y que pueda proveerle al mundo cocaína. Hoy en día hay países que ya le suministran a sus ciudadanos heroína, por ejemplo, Canadá ya lo ha intentado, Suiza lo hace, y hay muchos países que están a la expectativa de en qué momento pueden ayudar a Colombia en superar toda esta época de prohibición, y es que están dispuestos a empezar a dialogar sobre la compra legal de cocaína para suministrarle a sus consumidores. Pues Julián Quintero, fundador de Échele Cabeza, mil gracias por haber estado aquí hablando con nosotros sobre este fenómeno que estamos tratando de entender, que sabemos que es un problema en los Estados Unidos, pero que pues va a tener sin duda alguna también repercusiones en los mercados aquí en Colombia por cuenta de eso, de que puede terminar reemplazando la heroína y en otras oportunidades mezclándose con cocaína. Mil gracias por estar con nosotros.
Gracias a ustedes, que tengan un feliz día. Hasta luego. A mí, Camila, lo que hace el movimiento de Échele Cabeza me parece una maravilla. No sé ustedes, pero yo aprendí muchísimo, aprendí un montón de cosas que no sabía, y yo sé que lo que voy a decir le puede causar ruido a mucha gente, pero yo creo que en los colegios, en las universidades, en los medios de comunicación, la gente que sirve para informar y hacer pedagogía sobre las drogas es gente como Julián. Sirve mucho más este tipo de personas que desde el conocimiento, que vienen desprendidos de moralismos y de cosas o de prejuicios o ideologías, sino le dicen a uno, oiga, esta es la dosis, esta es la sustancia. Claro, esto pero sabe causa, que a mí también me parece importante. Pero él lo está diciendo, él lo está invitando a consumir. Él sencillamente desde el conocimiento, desde la academia, desde la ciencia, está contando qué hacen las drogas, y yo creo que lo que mata es la ignorancia. Y si tenemos una aproximación, y los jóvenes, una aproximación con las drogas desde el conocimiento, desde qué es lo que hacen y qué son, va a haber muchas menos muertes en el futuro que bueno, creo que ha Pero habido también siempre. debería haber una aproximación como la que decía Andrés Manuel López Obrador cuando se enfrentaba a los norteamericanos, es, oiga, tienen que también luchar contra las causas. ¿Por qué la gente se está volviendo adicta a los opioides? ¿Qué es lo que está pasando sí. como sociedad? Que la gente está buscando en los opioides una alternativa para sentirse mejor, porque por más de que usted el opioide no lo mate, ser adicto a él sí le vuelve la vida añicos. Claro. Es decir, la adicción, por más de que usted no termine muerto, termina destrozándole su vida. Entonces, no solo obviamente que la gente pueda ir y saber de Échele Cabeza y cuál es la sustancia, qué lo mata y qué no lo mata, pero también tiene que haber un tema de prevención y un tema de qué nos está pasando como sociedad y los niños y las personas, porque se están volviendo, Mariana, adictos a estas sustancias. Ahí también hay que ir al origen, qué es lo que nos está pasando emocionalmente y como individuos, y sobre todo allá los norteamericanos que se están volviendo adictos a estas, al fentanilo en este caso. Exactamente, Camila. Yo creo que Estados Unidos pues es un país al que podemos ver nosotros como ejemplo para entender no solamente pues por qué nació esta crisis de opioides y de fentanilo, de los opioides sintéticos, sino también para aprender cómo podrían otros países lidiar con semejantes crisis cuando nazcan, si es que eventualmente nazcan. Y le tengo exactamente a la persona que le puede hablar de eso. Es una persona muy experta, ha estudiado toda esta crisis desde su nacimiento, desde una perspectiva de política pública, desde salud pública también. Ella se llama Susan Sherman. Es la doctora Susan Sherman, porque ella es profesora de salud de Estados Unidos en el Departamento de Salud, Conducta y Sociedad en la Universidad de Johns Hopkins, una de las más prestigiosas en cuanto a la política pública de salud de Estados Unidos. Y pues se la voy a saludar, Camila, y le voy a preguntar precisamente eso, si me permite. Dr. Susan Sherman, thank you so much for being with us today. It's a pleasure to have you on our show. And I guess the first question that I really want to ask you is, you know, the U.S. has been exposed to this opioids and fentanyl crisis in this case very early on, before most other countries, if not all. And we'd like to ask you, maybe what are the lessons learned in this country that countries like ours can learn for a time when such a crisis might come to us? What are, you know, the best ways we can confront this crisis? Professor, we are not... Dr. Sherman. Exacto. Dr. Sherman. I think you're muted right now. We cannot hear you. Can you hear me now? Yes, we can hear you and see you perfectly. Yes. Es que no, la veíamos, pero no la oíamos. Veíamos a la profesora Sherman a través de nuestro canal de Hi, YouTube. can you hear me now? Yes, we hear you perfectly. We can definitely hear you now. Okay. I think it's, you know, first to say, thank you for having me on. I appreciate your including this, you know, perspective and talking of mine and also talking about this issue in general. You know, I think before talking about what can you do or what can other countries do to bolster a response, it's really a question in my mind always like, why are people yearning for drugs? Why do people have a need for drugs? Why do we punish people for using drugs? So one way to bolster might be to have enhanced social services, enhanced mental health services, enhanced employment opportunities for people, because drug markets, as you know from your own country, are indicative of such broader, more bigger social problems and bigger socioeconomic problems. So that's one thing, is understanding that it's not like all of a sudden a drug arrives and then it creates all these people who are susceptible to drug use. Things come before that need to be addressed to meaningfully reduce the harms caused by, in this case, fentanyl. And to answer your questions in terms of once it hits the shores,
there are a lot of evidence-based, harm reduction-based interventions, whether it be, I mean, always talk to people about drug use, have syringe service programs and outreach programs where people are connecting to providers harm reduction providers who don't have judgment, who talk to them about how they use drugs, when they use drugs, where they are, and where, you know, with whom they are when they use drugs, and to make sure that people have the tools to be safe. So that's one thing, is to really scale up harm reduction services in terms of people capital, services themselves. The other thing is we know that there are tools, and President Biden mentioned drug checking. There are ways and there are agencies who know what are in drugs coming into the countries, being mixed in the country, and there's no reason why people don't know what's in the drugs before they consume them. In my city of Baltimore, Maryland, that has an incredibly long and intense history of heroin, street heroin, dating back for 50 years, if the market has really been replaced by fentanyl. So there are ways to test, and people want to know what's in their drugs. And a lot of people... Professor Sherman, allow us to translate your answer. Y Mariana, traduzcamos lo que dice la profesor Sherman, que entre otras habla un poco de lo que yo le estaba diciendo a Sebastián. Es decir, el tema en los Estados Unidos es muy distinto al tema en Colombia, porque primero lo que hay que preguntarnos es, oiga, ¿por qué la gente termina consumiendo opioides? ¿Por qué la gente termina adicta a este tipo de sustancias? Exactamente, ella nos dice que no es como si, bueno, de la nada se lanza este nuevo producto y entonces hay nuevos consumidores del producto. No, vienen una serie de cosas antes. Ahí hay que preguntarse por qué las personas están consumiendo este tipo de drogas, qué tipo de necesidades, por ejemplo, en cuanto a las enfermedades mentales existen. Entonces, para prepararse para una crisis como esta es muy importante que haya inversión, por ejemplo, en servicios que ayuden a solucionar problemas de salud mental, por ejemplo. También hay que ver un tema de empleos, por ejemplo, en Estados Unidos la pérdida de empleos también parece que llevó a mucha gente a la adicción a este tipo de drogas. Entonces, son indicativos estos problemas, estas drogas y el consumo de ella de unos problemas sociales mucho más grandes. Ahora, sí se pueden utilizar cosas una vez pues se vea la crisis estallar, digamos, sí hay maneras importantes de reducir sus graves impactos. Hay que hablarle a las personas mucho sobre cómo, o sea, cómo utilizar las drogas, las consecuencias de utilizar esas drogas, programas de reducción de impactos negativos se tienen que usar. Y también nos dice ella que los estados, por ejemplo, en Estados Unidos existen agencias que tienen la capacidad de verificar qué tipo de drogas o qué tipo de sustancias tienen las drogas que se están usando en las calles. Ese tipo de programas son muy importantes para pues hacerle frente a una crisis como esta. En el fentanilo de manera legal se administra en una inyección, con un parche o con unas pastillas, y de manera ilegal se puede conseguir en forma de gotas de ojo, en polvo, etcétera. Ya que estamos hablando de esa distinción entre legal e ilegal, el presidente López Obrador hablaba de las farmacéuticas. Yo quisiera preguntarle a nuestra invitada, ¿cuál es la responsabilidad que tienen las farmacéuticas en esta epidemia, dirían algunos, de opioides y de fentanilo que se vive en los Estados Unidos? What do you think is the responsibility that pharmaceuticals bear in the development or explosion of the fentanyl crisis in the U.S.? Well, first of all, stop me, please, before I go on, and thank you for the translation. And I want to make sure you mentioned harm reduction. I want to make sure that we get harm reduction in as a human and person-centered response to the opioid crisis or any drug crisis. In terms of the responsibility of the pharmaceutical companies, you're talking about not in the proliferation of prescription opioids like OxyContin, but you're also talking about fentanyl being produced by pharmaceutical companies? Exactly. I want to make sure I'm clear. Okay. You know, do you want to translate first what I just said or no? Go for it. You can continue. I think that, you know, it's easy to always pick the bad guy. Obviously, fentanyl is actually produced. It's been produced for 40, maybe 50 years. I actually don't know how long. It started showing up in the U.S. in the drug
seen as white China, kind of blips in cities in late 1970s, early 1980s, but nothing like it is today. Fentanyl is produced by pharmaceutical companies to provide incredible relief like morphine to people who have cancer treatments or in the hospital, have gone through operation. People have drips and, fentanyl drips or patches. So there is a place for pharmaceutical grade fentanyl that is produced. The role of, in general, pharmaceutical companies in the opioid epidemic in the U.S., we consumed a tremendous amount of opioids when other countries were in need of opioids as pain medication. American pharmaceutical companies like Purdue Pharma produced OxyContin, and changed insurance, started covering these medicines for pain management. Doctors started being reached out to directly by pharmaceutical companies, and the rates of prescription skyrocketed. So fentanyl was a part of that mix. Fentanyl produced by pharmaceutical companies, and a huge number of people who then were in need of opioids. A pool of susceptibles, so to speak, in epi terms, came to be. And then because there was a problem, the government started monitoring the pills that were being produced, the doctors that were prescribing pills, fentanyl, as well as opioid and OxyContin and other drugs. And because people still needed their opiates, that then led to people going to the street for heroin. So it's a complicated story with a few different phases. For sure, pharmaceutical companies have a role, but it's also important to know that there was a cost for all of these prescription medications being consumed largely by the U.S., North America, because it meant that they weren't going to other places in the world. And then the vacuum that was created from a lot of policies that went into place to reduce the supply also had unintentional consequences. So, and now we know that precursors for fentanyl is made in China, made in Mexico. India is a growing country that fentanyl is being made. So it's a complicated story, and it's really easy to, like I said at the beginning, have one bad guy, a company, but that's not the only part of the story, how we got to where we are. Ok. Gonzalo, entonces es muy fácil, digamos, buscar a un solo culpable y echarle toda la culpa, pero tenemos que entender que mientras las farmacéuticas pudieron jugar un papel en lo que se volvió esta crisis, pues no son enteramente culpables. Lo que sí pasó es que sabemos que el fentanilo pues empezó digamos, a aparecer en las calles de algunas ciudades estadounidenses en los 70s y en los tempranos 80s. Digamos que las farmacéuticas lo empezaron a producir también porque se utiliza, como ya lo hemos dicho, para aliviar el dolor que pueden generar algunas enfermedades. Por ejemplo, en tratamientos de cáncer se está utilizando mucho y se utiliza en una variedad de formas, como usted bien lo ilustró. Y sí pasó que las farmacéuticas, por ejemplo, estaban ayudando a que los seguros de salud empezaran a cubrir este tipo de drogas con este tipo de sustancias. Los doctores, los médicos también estaban, digamos, teniendo una relación más directa con estas farmacéuticas que fabricaban estos, o tenían, digamos, como una conversación más directa. Entonces, ese tipo de cosas pudieron ayudar a que las prescripciones, el número de prescripciones subiera mucho en Estados Unidos. Y pues después se volvió un problema porque cuando se empezaron a monitorear más, el Estado cuando empezó a monitorear más el uso de estas sustancias y el daño que podían ocurrir, pues se retira de la calle, y es cuando las personas que todavía necesitan este tipo de medicamento empiezan a buscarlo en otros mercados, en un mercado más ilegal. O sea, entonces digamos que sí, digamos, juegan un papel, pero también hay un papel que juega el Estado por fallas en política pública, por ejemplo, que pudieron prever unos problemas que se han podido solucionar a medida o a través de políticas públicas. Entonces no hay que buscar un solo culpable, pero pues la historia, que es compleja, incluye a las farmacéuticas también. Professor Susan Sherman, it was a great pleasure having
you in our show and having your input in this discussion about fentanyl. Thank you so much for being with us here in Blue Radio. Gracias. Mucho gusto y gracias. Yeah. Y ahí, Mariana, la discusión, o sea, en Estados Unidos sabemos que están en eso, en cómo pueden hacer, y un poco lo que nos decía la profesora Sherman era lo que habíamos venido discutiendo también con el señor Julián Quintero, y es, también hay que buscar allá en ese país, y están tratando de hacerlo, Mariana, de cómo pueden poner centros para que la gente sepa lo que está consumiendo, cómo se pueden detectar aquellas sustancias que son ilegales y que tal vez pueden terminar haciéndole daño a los consumidores. Exactamente. La profesora Sherman nos pidió por favor que hiciéramos un énfasis muy importante en la palabra harm reduction, o sea, reducción del daño, que es como una respuesta muy centrada en las personas y en las necesidades que tienen las personas, porque como bien nos decía, pues el consumo de estas sustancias es indicativo de unos problemas sociales mucho más grandes. Entonces, digamos, por ejemplo, dice que este tipo de personas, de iniciativas que, como dice Sebastián, por ejemplo, ponía el ejemplo de Échele Cabeza, sin ningún prejuicio, sin nada, simplemente instruyen o educan a la gente sobre el uso de estas drogas, cómo el impacto, las consecuencias que tienen. Ese tipo de cosas ayudan mucho también a contener los efectos negativos de este tipo de crisis, y en países como el nuestro todavía no tenemos una crisis como esta, ojalá no la tengamos, pues aprender del ejemplo de Estados Unidos nos puede ayudar mucho, Camila. Antes de irnos con la pausa y con nuestros compañeros de Meridiano Blue, Ana Cristina, yo cuando oigo estos temas y tenemos conocimiento de lo que está pasando con las drogas en el mundo, lo primero que empiezo a pensar es, bueno, uno cómo educa a sus hijos, porque el primer temor que uno tiene es, bueno, ¿en qué momento los hijos de uno terminan en esto? Usted que ya tiene hijos adolescentes, hijos grandes, ¿qué hace? Digamos, ¿cómo combate usted o cómo educa para que no terminen en estas adicciones? Camila, además le cuento pues que en mi familia tengo una historia muy cercana de alguien con una adicción que terminó de la manera más trágica, entonces para mí era como un problema crucial. Yo tuve una fortuna, varias fortunas. La primera es que siempre fuimos muy claros en hablarle a los hijos sobre, pues sin ningún tabú, sin ningún tipo de tabú sobre las drogas, y el colegio donde estudiaron mis hijos, que es el Colegio Alemán Medellín, se preocupó mucho por eso. Es un colegio supremamente liberal, cuando llevó toxicólogos, personas que les llevaban claramente información y les decía, mire, esta es esta droga y usted entra ahí y no vuelve a salir. Esa no tiene salida, esta tiene este nivel de daño. Es decir, había como una manera de exponer el daño de cada droga y decirle claramente, esto existe y si usted se mete, esto es lo que le va a pasar. No ocultar absolutamente nada. Yo creo que aquí es fundamental tener la mayor cantidad de información posible y tratar a los hijos como seres pensantes, ante todo. Seres pensantes que entienden lo que están haciendo. Es una discusión que hay que poner sobre la mesa. Lo que no se puede hacer es tapar el sol con un dedo y saber que eso está ahí. Pues precisamente ese era nuestro tema de viernes. Queríamos hablar con ustedes sobre este fenómeno del fentanilo que se está viviendo en el mundo. Mil gracias por haber estado conectados aquí en Mañanas Blue. Blue, la alternativa.